A continuación, contamos con Noemí Reguart, que es coordinadora de la Unidad de Tumores Torácicos del Hospital Clínic de Barcelona e investigadora principal del Grupo de Investigación en Tumores Torácicos en el Instituto Agustí Pi i Sunyer. Ella nos va a hablar sobre los tratamientos dirigidos en estadios precoces del cáncer de pulmón. Me doy cuenta de que me tengo que cambiar la foto. Porque los años pasan para todos, chicos. O sea que... Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a Fundación Ricky Rubio. Es un placer venir a Lleida, como siempre, como decir que no a mi ciudad natal, ¿verdad? Y así aprovecho para quedarme el fin de semana. Gracias. Y yo voy a hablar de otro aspecto distinto. Me he quedado maravillada con todas las técnicas que tenéis nuevas en radioterapia, y yo me voy a centrar en otro tipo de tratamiento, que es el tratamiento sistémico de la enfermedad. Y bueno, luego Carlos nos va a hablar del tratamiento con inmunoterapia en estadios precoces, y aquí nos vamos a centrar en un aspecto muy distinto, que es el tratamiento con terapias dirigidas. Terapias dirigidas que obviamente las tenemos que individualizar en poblaciones específicas de pacientes y principalmente, que es lo que vamos a hablar, en la enfermedad early stage. Y me voy a poner lateralizada porque puedo, y así puedo ver las diapositivas, que no me he dado cuenta que no lo tenemos delante. El cáncer de pulmón de célula no pequeña en estadios early stage es una enfermedad frecuente, que la tenemos aproximadamente en 1/3 de nuestros pacientes, o sea que estos pacientes van a ser resecables, van a ser curables, pero cuando miramos los outcomes, aunque parezca una enfermedad curable, cuando miramos cómo evolucionan los pacientes al cabo de los 5 años, pues aunque tengamos estadios muy iniciales, pues una gran población de pacientes pueden presentar recidivas, ¿no? Recidivas sistémicas de la enfermedad. Y esto ha sido un problema siempre, y siempre hemos estado luchando para ver cómo podíamos hacerlo para mejorar más los outcomes de los pacientes después de la cirugía y para disminuir el número de recidivas. Y lo único que teníamos hasta ahora era el tratamiento con quimioterapia adyuvante, que el beneficio era de un 5% a los 5 años. Realmente comentarle a un paciente, darle quimioterapia le va a beneficiar, le va a disminuir o le va a disminuir el riesgo de que vuelva a aparecer el tumor en un 5%, pues la verdad siempre nos sabe mal porque esperamos todos más, ¿no? Y esto ha cambiado muchísimo. Carlos os va a enseñar probablemente una de las partes que ha cambiado más, que es el del tratamiento a inmunoterapia en estadios iniciales. Y os voy a hablar de otro aspecto, que es el de las terapias dirigidas, la enfermedad inicial y cómo hemos conseguido también introducirlas en la enfermedad localizada. Y tiene sentido que hablemos de terapias dirigidas en la enfermedad localizada. Pues sí que tiene, porque cuando miramos los drivers en enfermedad metastásica y los comparamos aquí con los drivers, la proporción de drivers de dianas oncogénicas en los pacientes con enfermedad inicial en early stage, podéis ver que los pies de distribución son muy similares. O sea que realmente en pacientes en enfermedad localizada encontramos una incidencia muy similar de todos los drivers. Por lo tanto, esto es lo que nos abrió la idea de decir, sí, están funcionando estas terapias en enfermedad metastásica, puede ser, están aumentando la supervivencia de los pacientes, puede ser que consigamos lo mismo en enfermedad quirúrgica en estadios iniciales. Cuando lo primero que nos preguntamos o que nos podemos preguntar es si realmente los pacientes con drivers o con mutaciones de GPR, que es el driver más frecuente que tenemos, si los pacientes que se operan tienen un mayor riesgo de recidiva o tienen más riesgo de diseminación sistémica de la enfermedad. Y realmente cuando miras series tampoco parece que las supervivencias y el riesgo de recidiva sean muy distintos. Si veis allí comparando el riesgo de recidiva en la población wild type y en la población mutada de GPR con los años pues de la cirugía es muy similar,
Y sí, lo que se observa, si os fijáis, es un poquito más de tendencia de diseminación cerebral, pero realmente el patrón de recidiva sistémica es muy similar al de un paciente que no tiene un driver oncogénico, en este caso de GFR, que de un paciente con un driver oncogénico. En cualquier caso, el mensaje sería que continúan siendo pacientes con un alto riesgo de recidiva y que por lo tanto podrían beneficiarse del tratamiento. Y aquí es donde empezamos. Y empezamos diciendo vamos a cambiar la quimioterapia y vamos a intentar dar tratamientos dirigidos en estos pacientes con mutaciones de GFR. Pero cuando empezamos, la verdad, nos quedamos todos un poco desalentados y dijimos esto no va a funcionar. No va a funcionar porque los inhibidores son, tienen una capacidad de reducir la reproducibilidad tumoral, pero no son curativos y por lo tanto no son capaces de eliminar la enfermedad sistémica micrometastásica. Y si os fijáis, aunque teníamos que se veía que el riesgo de recidiva de la enfermedad disminuía, al final la mayoría de los estudios fase 3 no consiguieron demostrar que dando inhibidores después de la cirugía consiguiese disminuir el riesgo de recidiva. Pero hay una cosa importante, si os fijáis arriba en el título, que es todos estos inhibidores eran inhibidores de primera generación y segunda generación, es decir, los primeros que sacamos. No pensábamos que igual con inhibidores más potentes podríamos conseguir cambiar estos resultados negativos. Y entonces hicimos un paso más adelante. El paso más adelante fue vamos a probar de hacer la misma estrategia en los pacientes con mutaciones de sensibilidad de EGFR. Vamos a, después de la cirugía en estadios localizados y con o sin tratamiento con quimioterapia, vamos a darles un inhibidor más potente, un inhibidor de tercera generación, osimertinib, que está avanzado, está aprobado en la enfermedad metastásica. Y una de las cosas importantes, porque luego vamos a hablar un poquito sobre ello, es cuánto tiempo tenemos que dar al inhibidor. La quimioterapia la damos 4 ciclos después del tratamiento y ya estamos, claro, un inhibidor, un mes, poco sentido. ¿Cuál es el tiempo óptimo que tenemos de dar de tratamiento una vez el paciente está curado y operado con pastillas? Y en este caso se decidió un tiempo de 3 años. Tiempo que se basaba un poco en los resultados de los estudios previos que hacían 2 años y se veía que a los 2 años los pacientes empezaban a recaer y dijeron, bueno, pues vamos a alargar un poquito más y añadieron 1 año más de tratamiento adyuvante con osimertinib, pero realmente sin ninguna base sólida preclínica que apoye que tengamos que dar 3, 2 o 1 año de tratamiento. Y este es el estudio ADAURA, estudio que ha supuesto, y a ver los resultados, un cambio en el standard of care de cómo tratamos los pacientes con mutaciones de EGFR hoy en día. El objetivo principal del estudio fue demostrar que dando osimertinib después de la cirugía conseguíamos disminuir el riesgo de recidiva de la enfermedad. Y este objetivo se cumplió, vamos, lo veis aquí con las curvas separadas absolutamente, de hecho, con unos hazard ratio de 0,2, 0,27 hazard ratios que, vamos, que en oncología nos parecen hasta para levantarse y aplaudir, ¿no? Porque estamos muy poco acostumbrados a ver un impacto tan importante, en este caso, para disminuir el riesgo de recidiva de la enfermedad. Esto fue el estudio interino y luego hicieron una actualización y lo más importante es esto, la última actualización que se nos ha presentado recientemente con un mayor seguimiento de la enfermedad, se mantienen los hazard ratio de 0,23, veis cómo las curvas continúan estando sin paradas, a pesar de que, os comentaré ahora, ya podéis empezar a ver aquí que a los 3 años de tratamiento, que es cuando paramos el tratamiento adyuvante, fijaros cómo las curvas empiezan a caer. Lo que quiere decir que hay un efecto protector mientras damos el tratamiento, pero en el momento que retiramos el tratamiento empiezan a haber más recidivas, lo que nos hace pensar que puede ser que estos pacientes, aunque sean curables, realmente sean pacientes con enfermedad sistémica permanente. Todos probablemente no, pero algunos sí. Lo que es muy importante también es el estadio, y esto es muy importante para todos porque tendrá un impacto en la práctica clínica y en los comités de todos nosotros. El beneficio no es solo los estadios 3A, obviamente aquí el beneficio es, la magnitud de beneficio es enorme,
Pero mirad que también en los estadios 1B, hazard ratio 0,41. Esto significa tumores ganglios negativos mayores de 3 centímetros. ¿Qué significa esto? Significa que los pacientes operados por los cirujanos, que hasta ahora eran operados y muchas veces ya los seguían los cirujanos, nosotros no los veíamos, estos pacientes tienen que hacerse estudios moleculares, tienen que evaluarse, se tiene que descartar si tienen estas alteraciones, porque en caso de tenerlas, se beneficiarían de hacer tratamiento adyuvante con osimertinib. Este es un mensaje muy importante. Y el otro mensaje muy importante es, ¿esto afecta solo al riesgo de recidiva? ¿Y dónde afecta de riesgo de recidiva? Y uno de los sitios donde impacta más es en la protección del cerebro. Estos pacientes tienen mucho riesgo de hacer una recidiva sistémica y mirad cómo el tratamiento como osimertinib disminuye hasta casi un 20% el riesgo de recidiva de la enfermedad a nivel del sistema nervioso central. Esto es súper importante para nuestros pacientes porque sabemos que las metástasis cerebrales es uno de los factores que impactan más negativamente en la calidad de vida. Bueno, hemos hablado de recidiva, de riesgo de recaída, pero cuando se presentaron estos datos, la coletilla que decíamos todos es, bueno, y esto va a impactar en la supervivencia, porque siempre lo que queremos es realmente, con esto los pacientes nos van a vivir más, pues aquí lo tenéis, hazard ratio 0,5. Realmente el tratamiento adyuvante, esto se ha presentado más recientemente aún, la supervivencia es positiva y impacta, disminuye un 50% el riesgo de muerte después del tratamiento quirúrgico. Y a lo mismo que nos ocurría con el riesgo de recidiva, en los distintos estadios, con la supervivencia pasa lo mismo. El impacto positivo en supervivencia se reproduce en cualquiera de los estadios quirúrgicos, desde el estadio 1B con menor magnitud, aunque podéis ver aquí un hazard ratio de 0,44, mayor beneficio en supervivencia conforme aumentamos el estadio de la enfermedad. Os he comentado antes que en este estudio se permitía hacer quimioterapia adyuvante y luego empezar el osimertinib por no hacer quimioterapia adyuvante. Entonces, una de las dudas que teníamos todos es, como la quimioterapia no nos gusta, es ¿por qué no podemos empezar el osimertinib, la pastilla directamente sin hacer quimioterapia? Pues parece que sí. Realmente no parece que el hecho de haber hecho quimio o no haber hecho quimio pues tenga un impacto negativo ni positivo en el tratamiento, con unos hazard ratio de 0,30, con quimioterapia antes y 0,47 sin quimioterapia adyuvante. Bueno, esto depende un poco de con quién hables, algunos que dicen que debido a los hazard ratio pues que sí que creen, pero bueno, realmente parece el impacto más grande es el que da el osimertinib independientemente de si damos o no quimioterapia. La toxicidad, obviamente estamos hablando de un paciente que le hemos operado, que está curado, que le vamos a dar tratamiento 3 años. Es mucho, 3 años. No estamos acostumbrados a dar 3 años de tratamiento. Osimertinib se tolera muy, muy bien. Es un fármaco que realmente nos gusta porque tiene muy buena tolerancia, pero como son pacientes curados, pues no tienen síntomas. Por lo tanto, van a notar mucho más los síntomas de un tratamiento adyuvante. Las toxicidades por osimertinib son mayoritariamente grado 1 y 2 y sí que una de las cosas que se ve es que la mayoría de las toxicidades están centradas en el primer año de tratamiento. No obstante, si os fijáis, el grado de discontinuación por toxicidad es muy bajo. O sea que yo diría que el tratamiento con osimertinib durante 3 años no es uno de los, la seguridad del fármaco no es uno de los temas que nos preocupe más a los oncólogos. La calidad de vida no se impacta, es decir, ni se deteriora ni se beneficia. Obviamente pues son pacientes curados, aquí no estamos mejorando el estado general de los pacientes, pero el mensaje de las curvas es, por dar 3 años de tratamiento con osimertinib, no empeoramos la calidad de vida de los pacientes. Pero, siempre hay peros, y los oncólogos siempre nos gustan los peros, y los peros es, seguro que de todos estos 100% de pacientes que vamos a tratar con el osimertinib, hay algunos que no lo necesitan. Probablemente muchos de estos pacientes ya están curados y con la cirugía solo sería suficiente. Entonces, el pero que nunca tenemos respuestas y siempre ponemos sobre la mesa es
¿Cómo podríamos hacerlo para identificar a esos pacientes que realmente tienen enfermedad micrometastásica y que necesitan el osimertinib de aquellos pacientes que ya están curados? Y esto es lo que nosotros llamamos la estrategia de intentar hacer terapias de escalada, o sea, de intensificación y de desintensificación. Es decir, ¿cómo podemos hacer para los pacientes que tienen más riesgo de recidiva identificarlos y tratarlos, pero aquellos pacientes que ya están curados, pues obviarles 3 años de tratamiento con osimertinib? Obviamente esto ahora no lo tenemos, pero sí que están sobre la mesa estudios o valoraciones que principalmente se basan en la evaluación de esta enfermedad micrometastásica residual en sangre periférica. Cogemos sangre de paciente periférica a nivel basal, la monitorizamos después de la cirugía, vemos si se ha negativizado, vemos si queda enfermedad en sangre periférica una vez extraído el tumor y mirar si a ver si así conseguimos identificar este grupo C, que serían los pacientes que tienen más riesgo de recidiva, y individualizar los tratamientos de este grupo de pacientes. En cualquier caso, ahora por ahora tenemos que dar tratamiento a todos, no existe individualización del tratamiento y esto ya queda reflejado en las guías. Lo podemos dar en España, lo podemos dar en Cataluña, que siempre esto anima mucho, y ya todos los pacientes operados que tienen mutaciones de GPR, pues les podemos dar 3 años de tratamiento con osimertinib. Y otra cosa muy importante es esto de aquí. Esto implica que, y esto sí que no lo tenemos aún incluido, se tiene que modificar el análisis de biomarcadores en cáncer de pulmón. Ya no solo es una necesidad en pacientes metastásicos, sino que ahora lo tenemos que hacer en pacientes quirúrgicos. Sabéis que en Cataluña tenemos una plataforma de análisis moleculares que está centralizado en 4 centros hospitalarios, en los cuales podemos dar acceso al análisis molecular a todos los pacientes que tienen enfermedad metastásica. Pues ahora se tiene que adaptar, aún no se ha hecho, pero sé que está sobre la mesa, para poder dar respuesta a estas necesidades y analizar también a todos los pacientes con enfermedad localizada. Lo que os comentaba antes, ¿qué es lo que ocurre cuando acaban los 3 años de tratamiento? Lo tenéis aquí, he cogido una discusión de un compañero en el congreso de ESMO. Fijaros lo que ocurre en los 3 años. ¿Veis cómo acaban las curvas? Esto ocurre porque se considera que acabas el tratamiento a los 3 años y en el momento que acabas el tratamiento empiezan a recaer los pacientes. Y lo mismo ocurre con la enfermedad en sistema nervioso central. Y esta es una de las dudas que tenemos ahora sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo tenemos que tratar a estos pacientes? Y para esto, actualmente hay un estudio fase 2 que es como la DAURA, pero es un estudio más pequeño, Proof of Concept, que es el estudio Target, que lo que va a hacer es la misma estrategia, un estudio muy similar, pero en lugar de tratar a los pacientes 3 años, los van a tratar a 5 años. Claro, ¿hasta dónde tenemos que tratar a estos pacientes? Si realmente son pacientes, lo que tenemos en mente, que tienen enfermedad residual y que la van a tener siempre, probablemente estos pacientes necesitarían incluso más de 5 años, probablemente, hacer tratamiento con el inhibidor siempre. Pero bueno, estudio que va a evaluar si esto es viable. Y tenemos también otros estudios, no solo estos, con nuevos inhibidores que también están evaluando en estudios fase 2 y 3 la misma estrategia de tratamiento. No solo es esto, sino que otra de las cosas que se tiene que demostrar es si en esos tumores que son estadios 1A, es decir, tumores aún más pequeños de 3 centímetros, podemos conseguir los mismos beneficios que vemos a partir del estadio 1B, que es el estudio ADAURA, y también existe ahora mismo un estudio fase 3 que va a intentar evaluar esto, cuál es el beneficio de osimertinib en tumores con estadios más pequeñitos. Neoadyuvancia es un concepto muy distinto. Hemos hablado aquí de dar tratamiento después de la cirugía. Dando habla antes de la cirugía ya no queda tan claro. No queda tan claro porque, a pesar, como veis aquí, que las respuestas son muy altas, los tumores responden muy bien, cuando vamos, a diferencia de lo que os va a comentar Carlos después, que es el concepto de cuántas respuestas completas tenemos en el tumor después de haber hecho inducción, veréis que Carlos os dirá, pues 30%, 25% de respuestas completas con inmunoterapia. Aquí
con las terapias dirigidas no existe. Es prácticamente inexistente, incluso las respuestas mayores patológicas son entre un 10 y un 15%. Por lo tanto, dar el tratamiento de inducción como monoterapia no parece que sea una estrategia, no sé, o al menos vamos a ver cómo serán los resultados, pero no parece que sea una estrategia suficiente para conseguir respuestas que nos permitan predecir después o predecir menor riesgo de recidiva de los pacientes. Osimertinib es una de las opciones que se está investigando. Tenemos resultados de algún estudio fase 2, lo podéis ver aquí. Bueno, osimertinib monoterapia, respuestas mayores patológicas, 15-20%, muy similar a lo que teníamos con erlotinib y con gefitinib. Bueno, no parece, al menos en estudios fase 2, que se aumente mucho la respuesta mayor patológica del tumor, y tenemos el estudio NeoDaura que está evaluando esto, que va a evaluar, un estudio fase 3 que va a evaluar cuál es el impacto de osimertinib. Yo creo que ese estudio evalúa una estrategia que yo creo que puede añadir, que es, o si solo probablemente nos quedemos un poco justitos, vamos a añadirle quimioterapia. Puede ser que añadiendo quimioterapia al osimertinib se consigan mejorar los respuestos de la inducción. Otros estudios que tenemos de neoadyuvancia, teníamos uno del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, del Neodiana, que ayer mismo me comunicaron que se ha cerrado. Una lástima, lo han cerrado por dificultad de reclutamiento, porque podría haber dado respuestas también en este sentido, y luego otro estudio que también está evaluando lo mismo. Y aunque no sea resecable, ya solo un último punto, ¿qué ocurre con estos pacientes que no podemos resecar, pero que también son potencialmente curables? Pacientes con EGFR mutado, que tienen enfermedad localmente avanzada y que tratamos con quimio o radioterapia. Y aquí aún tenemos un vacío muy grande, porque estos pacientes los tratamos ya con tratamiento de durvalumab, de mantenimiento, después de acabar la quimio radioterapia. Fijaros, esta es la última actualización a los 5 años, cómo las curvas se mantienen separadas, beneficio clarísimos, hemos aumentado la supervivencia de estos pacientes, pero en el grupo de pacientes con mutaciones de GPR este beneficio no queda tan claro. Son poquitos pacientes, pero todos los oncólogos sabemos y tenemos muy interiorizado que los pacientes con mutaciones de GPR no se benefician del tratamiento con durvalumab. Por lo tanto, en estos pacientes también tenemos una necesidad, y también tenemos el estudio LAURA, que es un estudio que va a evaluar cuál es el papel de osimertinib después de la quimio-radioterapia. En lugar de dar durvalumab, dar tratamiento complementario como osimertinib, y en este caso se da osimertinib no 3 años, no 4 años, sino hasta la progresión de la enfermedad. Y termino del EGFR, y esto es lo más reciente, más calentito, que tenemos de hace 3 días, presentado en plenaria en el Congreso de ESMO, que es un nuevo paso adelante para tratar a los pacientes con enfermedad early stage con terapia dirigida. Y ese estudio que se presentó, el estudio ALINA, y aquí es evaluación de un tratamiento dirigido con alectinib, inhibidor de ALK, en pacientes con genes de fusión de ALK. No teníamos ningún estudio randomizado que demostrase que los pacientes con ALK se beneficien del tratamiento adyuvante, pero yo creo que todos los oncólogos teníamos ganas de tratar a nuestros pacientes quirúrgicos con genes de fusión de ALK con tratamiento adyuvante dirigido. Es un estudio muy similar al que hemos comentado antes, a la DAURA, pero en este caso son pacientes con genes de fusión de ALK, un driver completamente dirigido. También se permitía dar tratamiento con quimioterapia, el objetivo el mismo, supervivencia libre de evento, de recidiva. Y aquí se da un poquito más corto el tratamiento adyuvante, solo por 2 años en lugar por 3 años. Esto es lo que se presentó en plenaria el otro día, estudio claramente positivo. Fijaros que los hazard ratios son casi reproducibles a lo que hemos visto con osimertinib. Moraleja, si pusiésemos aquí un RET, si pusiésemos aquí un MET, si pusiésemos aquí otro driver oncogénica, estoy seguro de que conseguiríamos los mismos resultados. Curvas claramente separadas. Disculpadme que no sabía que había aquí el móvil. También lo mismo que veíamos con el estudio ADAURA, hazard ratios casi reproducibles entre los distintos estadios de la enfermedad, desde estadios muy pequeños, estadios 1B.
Es decir, ahora ya no solo tenemos que mirar EGFR, sino que también tenemos que mirar a LK. Y otra de las cosas que también veíamos en el estudio ADAURA y que a pesar de que son resultados interinos, de la primera vez que muestran resultados hay menos seguimiento, también como el tratamiento adyuvante con alectinib protege el cerebro con una disminución del riesgo de recidiva cerebral del 80%. O sea, claramente un beneficio, una magnitud de beneficio enorme en los pacientes, aunque sean tumores muy pequeños con genes de fusión de ALK. Y realmente la protección de la recidiva es en dos sentidos, es a nivel, pero principalmente, si os fijáis, más que la local, que esto se lo dejamos a los cirujanos y a los radioterapeutas, fijaros que la protección que tiene a nivel de recidiva distante, a nivel cerebral y a nivel sistémica, de dar el tratamiento adyuvante con alectinib. Toxicidad un poquito más que osimertinib. Claro, son pacientes lo mismo, son pacientes curados que les tienes que dar 2 años de un tratamiento que da unos efectos secundarios, pero bueno, lo mismo, la mayoría de los efectos secundarios son grado 1 o 2 bien manejables. También tenemos estudios que, al igual que osimertinib, intentarán evaluar cuál es el papel de estos inhibidores, pero a nivel de la inducción. Y solo, ya terminando, lo mismo que hemos hecho con EGFR, lo mismo que hemos hecho con ALK, el siguiente estudio es este, que también, ya vamos, pongo la mano al fuego, si tuviese que apostar, apostaría, vamos, todo lo que tengo, que es poco, pero un estudio va a ser positivo, que es la misma estrategia con pacientes con otra alteración oncogénica, que son los genes de fusión de RET, otro gen de fusión driver oncogénico, y tratamiento con selpercatinib, en este caso 3 años de tratamiento, no 2 años de tratamiento. Y ya termino, y así introduzco la charla de Carlos. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Y yo creo que esto es el mensaje que lo podemos discutir luego cuando hagamos el debate todos. Lo que ocurre es que se nos ha complicado todo mucho, muchísimo, muchísimo. Por lo que antes era paciente metastásico, le hago los análisis genéticos, el oncólogo decide, ahora el oncólogo no puede decidir solo, el cirujano no puede decidir solo, nadie puede decidir solo. Y las decisiones se tienen que tomar, veréis con lo que os va a comentar Carlos, tendremos que tomar decisiones antes de la cirugía. Y antes de la cirugía tendremos que mirar biomarcadores. Y aunque sean tumores muy pequeños de 3 centímetros, estos los podemos operar y luego hacer biomarcadores, pero muchos de estos tumores tendremos que hacer los biomarcadores antes de operar estos pacientes. Y esto, y yo os lo digo porque lo vivo en el cada día, esto estresa conmigo, estresa muchísimo, porque es un paciente que puedes llevar a quirófano en 3 semanas, decir no, tenemos que volver a presentarlo, tenemos que hacer biomarcadores, tenemos que esperar a los estudios moleculares, bueno, pero poco a poco tenemos que cambiar, porque lo que está claro es que los resultados son claramente positivos. Carlos os va a enseñar todos los que hay con inmunoterapia. La individualización del tratamiento es necesaria y obligatoria en todos los centros hospitalarios. Y yo os he puesto un poco lo que estamos trabajando nosotros. Nosotros aún estamos haciendo reuniones, no lo tenemos del todo establecido. Yo creo que cada uno de los comités multidisciplinares tiene que hacer su flowchart, tiene que pensar cómo quiere evaluar estos pacientes, si los quiere analizar antes, hacer los biomarcadores antes de operar, si se hacen los biomarcadores después de operar, el cirujano muy importante que te diga desde el inicio si es resecable o no es resecable y todos juntos pues decidir un poco la decisión de cuál va a ser la ruta terapéutica, pero desde el momento cero, no después de la cirugía. Y esto es súper importante. Bueno, esta es mi última diapositiva, os he puesto 4 frases de lo que creo que es importante. Claramente el tratamiento dirigido ha cambiado el outcome, nuevos standard of care, tratamiento con osimertinib en pacientes mutados y se va a probar, segurísimo, tratamiento con alectinib en pacientes con fusiones de ALK, 2 nuevos standard of care en enfermedad localizada. Los biomarcadores ya no solo son necesarios en enfermedad metastásica, los necesitamos en enfermedad localizada. Quedan muchos puntos para avanzar. No todos los pacientes tendrían por qué ser tratados con enfermedad
con tratamientos con adyuvante, con terapias dirigidas, probablemente muchos de estos están ya curados y identificar estos pacientes con biopsia líquida probablemente sea una de las cosas que tendremos que conseguir en los próximos años, y yo creo que el último mensaje es el más importante, que esto no es trabajo de uno solo, es multidisciplinar. Comité, cirujanos, radioterapeutas, los oncólogos, los radiólogos, los biólogos, los patólogos. La decisión no puede ser única, se tiene que decidir desde el momento cero todo el mundo a la vez. Muchas gracias.